adelante. Vamos a la lección número 15. Hoy estaba hablando con Ian y yo le dije, ¿en qué momento, verdad? Llegamos a 15 lecciones del libro de Jueces, pero aquí estamos, vamos por el capítulo 11. Todavía nos falta estudiar un poco acerca del libro, pero ya nos estamos aproximando poco a poco al capítulo 21, ¿verdad? Que es donde terminamos. Hoy vamos a estudiar Jueces capítulo 11, del versículo 1 al versículo 33. Eso quiere decir que no vamos a terminar el capítulo 11. Apenas nos vamos a adentrar en el caso de un personaje que se llama Jefté. Muy brevemente lo mencionamos la vez pasada, muy brevemente. Yo creo que solo su nombre fue mencionado, pero ya hoy nos vamos a introducir un poquito más en su vida. Y el título de la lección del día de hoy, de la enseñanza del día de hoy es Dios aplica justamente su misericordia. Dios aplica justamente su misericordia. Piensa en esa frase, piensa en esa oración y medite si usted encuentra alguna contradicción en lo que se acaba de decir en ese título. Dios aplica justamente su misericordia. ¿Por qué digo que si usted puede ver alguna contradicción? Bueno, porque en algunos contextos pareciera que los términos misericordia y justicia son términos opuestos, ¿verdad? En muchas situaciones nosotros entendemos estas palabras así. O Dios expresa su misericordia o Dios expresa su justicia. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sin embargo, hoy queremos demostrar a la luz del texto bíblico que no son términos opuestos, que más bien son términos complementarios. Van uno al lado del otro. Dios siempre aplica su misericordia de forma justa. Y aquí es donde podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Es posible ser misericordioso de una manera injusta? Mediten un poco en esa pregunta. ¿Es posible ser misericordiosos de una forma injusta? Bueno, voy a darles un caso. Un juez que deja ir libre a un criminal que está arrepentido, pero que lo deja ir libre saltándose todos los procesos legales debidos. ¿Hubo misericordia ahí? Sí. ¿Qué significa misericordia en primera instancia? Cuando no damos lo que otros sí merecen. Eso es misericordia. Lo distinguimos de gracia, que gracia es cuando se nos da lo que no merecemos. Misericordia es cuando no se nos da lo que sí merecemos. Bueno, en este caso al criminal no se le dio una sentencia, pero el proceso fue justo. ¿Se imagina que hubiese sido un familiar suyo, aquel que recibió el crimen, y que usted estaba en ese juicio, y que el criminal simple y sencillamente le dijo al juez, estoy arrepentido, por favor déjeme ir, y el juez le dice, tranquilo, vaya? Pero fue a mi esposa, fue a mi hijo, fue a mi papá, fue a mi mamá. ¿Cómo, juez? ¿Cómo usted va a hacer eso? Entonces, ¿diríamos nosotros que ese juez fue justo o fue injusto? Es un juez injusto. ¿Fue misericordioso? ¿Sí? Entonces, ¿se puede ser misericordioso de manera injusta? ¿Sí o no? Dios es así. Bueno, hoy vamos a entender cómo Dios es misericordioso, pero siempre su misericordia es aplicada de forma justa. Y entonces, estos términos no son opuestos, sino que son complementarios. Y Dios siempre expresa su misericordia de forma justa. ¿Es Dios injusto entonces cuando aplica la misericordia? Lo que vamos a estar estudiando el día de hoy nos va a dar un ejemplo, es uno de tantos ejemplos del por qué nosotros no creemos que esto sea así. Para dar un recuento, la semana pasada nosotros vimos a Israel en lo que posiblemente hasta el momento es su peor condición espiritual, ¿verdad? No solo abrazaron un Dios, si lo recuerdan. Bueno, la enseñanza de la semana pasada fue virtual, ¿verdad? Entonces, si usted tuvo acceso a ella, usted recordará que Israel no solamente adoró a un Dios pagano, sino que prácticamente se entregó locamente a los dioses de todas las regiones a su alrededor. Estaban adorando a muchos dioses paganos, algo que hasta el momento había sido sin precedentes. Bueno, de la misma forma, la semana pasada vimos a un pueblo con su mayor expresión de arrepentimiento en lo que llevamos del libro. Algunos se atreven a decir que Jueces capítulo 10 es la única expresión de arrepentimiento sincera en todo el libro de Jueces. O sea, vemos a un pueblo que genuinamente está pidiendo perdón. Dios, entonces, por lo que vimos la semana pasada, ve con agrado el arrepentimiento de su pueblo y por eso es conmovido. Su corazón es conmovido a tener misericordia de ellos.
Y por tanto, Dios está dispuesto a aplicar esta misericordia al pueblo, pero en ningún momento lo va a hacer despojándose de su justicia. Dios aplicará misericordia, pero Dios sigue siendo un Dios justo. Y esto es pues algo que resalta en la porción que vamos a estar estudiando. El primer punto que vamos a ver es que Dios aplica su misericordia en corazones humildes. Y ahora sí, vamos a Jueces capítulo 11. Donde quedamos la semana pasada es el pueblo pidiendo perdón, exclamando su arrepentimiento y al mismo tiempo reconociendo que necesitan un libertador. Y diciendo, ¿quién será caudillo? ¿Quién será? Esa es la palabra literal que aparece en el texto, ¿verdad? ¿Quién será esta persona que va a ser un jefe, que va a estar sobre nosotros? Y cuando usted lee la porción, inmediatamente, capítulo 11, versículo 1, menciona un hombre. Hace como un viaje al pasado de la breve historia de este hombre. Jueces 11:1 dice, Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso. Voy a detenerme ahí. Esforzado y valeroso. Cuando se está exaltando el carácter y las aptitudes de Jefté, alguien ya podría decir inmediatamente, es él. Nosotros necesitamos a un líder esforzado y valeroso y parece que no hay nadie así en el pueblo. Es él, pero no es lo único que está en la lista. La lista sigue y dice, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Ahí ya como que hay un asterisco, a tal punto que esto explica lo que sigue en la historia. Versículo 2. Pero la mujer de Galaad, cuando dice la mujer de Galaad es su esposa legítima, ¿verdad? Le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. El contexto sugiere que Jefté era bastante mayor que sus hermanos por parte de la esposa genuina de un hombre llamado Galaad. Paréntesis acá, Galaad también es un lugar, para que no nos confundamos. Es posible que cuando se menciona hijo de Galaad está haciendo énfasis a un padre que pertenece a la línea de su genealogía, no necesariamente que literalmente su papá se llamaba Galaad. Como en algunos casos se dice de personas hijo de David y su historia está distanciada por años, pero está haciendo énfasis a que es de la línea, la genealogía de David. Muy probablemente eso es lo que está pasando acá. Y entonces estos hermanos de la esposa verdadera, ¿verdad? De la genuina esposa, lo echan para que no tenga parte en la herencia. Versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Esto ya parece empezar a ubicarnos en el contexto donde habíamos quedado antes. Se nos hizo un recuento del pasado de Jefté, pero ya ahora se nos está aproximando al presente donde estamos. El pueblo está pidiendo perdón, el pueblo necesita a alguien que sea líder y no tienen a alguien que sea líder, pero Dios está trabajando en alguien y este alguien se llama Jefté. Versículo 7. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Ahí está de nuevo la palabra caudillo, ¿verdad? Es cabeza, líder. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? O sea, diciendo, ¿es en serio lo que ustedes me están diciendo? ¿Están escuchando lo que ustedes están diciendo? ¿Van a poner por líder a una persona que antes expulsaron por haber sido hijo de una prostituta? Versículo 10. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Vamos a detenernos ahí, vamos a ir ya desmenuzando un poco esta porción. El primer señalamiento lógico a la misericordia de Dios, o sea, si estamos hablando de que Dios es un Dios misericordioso, el primer señalamiento lógico
para atacar la misericordia de Dios sería el siguiente: la misericordia de Dios beneficia a personas malas. Este señalamiento podría sugerir que la misericordia de Dios no es justa. Y como recordamos, el título de la lección de hoy es ver que la misericordia de Dios siempre es justa. Bueno, ¿cómo respondería usted ante este señalamiento? La misericordia de Dios siempre se da a personas malas. ¿Es eso injusto? Bueno, ahí vamos, exactamente. Vamos a verlo con lujo de detalle. Ante este señalamiento, la respuesta sería: sí, la misericordia de Dios es a personas malas. Pero hay una explicación mucho más amplia. Y esto es a lo que vamos a entrarnos. Dios no aplica su misericordia a malos, dejando a buenos sin misericordia. Repito esto, ¿verdad? Dios no le aplica misericordia a malos y por allá quedaron buenos sin misericordia. No. ¿Qué pasa? Todos somos malos, ¿verdad? Como lo mencionaban acá. No hay justo ni aun uno, no hay bueno, no hay quien haga lo bueno. Todos somos malos. Entonces, ¿es injusto Dios al aplicar su misericordia a personas malas? Bueno, si ser malo es un estorbo a la misericordia de Dios, entonces Dios no podría expresar misericordia, porque todos somos malos. El significado mismo de la palabra misericordia nos arroja a pensar que un Dios le da al hombre algo que no merece. Es el significado mismo de la palabra. Dios le da al hombre algo que no es merecido. No obstante, aquí viene lo interesante, mis hermanos. Dios no da su misericordia a hombres malos que se deleitan en su maldad, sino que Él da su misericordia a hombres malos que se avergüenzan de ella. ¿Me explico con esto? No es que Dios le da misericordia a malos y deja olvidado a buenos. No, es que todos son malos, pero Dios da misericordia a malos que se avergüenzan de su maldad. Santiago capítulo 4, versículo 6 y Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 dicen una frase reiterada: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí entonces estamos viendo, ¿qué es esa humildad? Esa humildad es aquella humildad que reconoce la condición de maldad que se tiene. El sermón de las bienaventuranzas, que es un sermón que yo generalmente consulto mucho. ¿Cuáles son los primeros puntos? Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquel que espiritualmente dice: Señor, no tengo nada que darle, soy malo, soy pobre. Y la palabra pobre ahí no es pobre que tiene poco, es pobre que es mendigo, que no tiene nada. Señor, no tengo nada que darle. Es en ese momento de humildad que Dios da misericordia, que Dios da gracia. Y en este contexto entonces vemos a Israel en una de sus peores expresiones de maldad, una idolatría intensa a la luz del capítulo 10. Pero luego vemos cómo ellos se avergüenzan también intensamente de su maldad y se humillan. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo responde a la humillación de ellos? Con misericordia, pero antes de expresar su misericordia, quiere poner a prueba si realmente están humillados. ¿Y cómo los pone a prueba? Les levanta un libertador que es fuerte, con la condición de que se acerquen a él y les pidan que los libere. Lo que pasa es que para acercarse a este libertador, tienen que humillarse. ¿Sí o no? Para acercarse ellos a Jefté tenían que humillarse. O sea, ¿se imaginan la humillación que es? Y ya vamos a verla en contexto, esta humillación. Tuvieron que humillarse al buscar a Jefté porque antes lo habían despreciado, según el versículo 2. Lo habían desechado. Tuvieron que humillarse pidiendo el liderazgo de un bastardo. Bastardo es la palabra bíblica para referirse a un hijo que fue concebido fuera de una relación matrimonial. Y la Biblia categóricamente habla de estos hijos como bastardos en el Antiguo Testamento. Y para ellos en la cultura judía ser bastardo era no tener ningún papel de protagonismo en el liderazgo del pueblo. Y ellos tuvieron que rebajarse a buscar el liderazgo de un bastardo. Tuvieron que humillarse buscando a su líder en medio de hombres ociosos, porque el versículo 3 dice que él se hizo rodear de hombres ociosos. Vamos a buscar a nuestro líder. No está en ningún palacio. No está en una casa real. No, vamos a buscarlo allá, lejos, porque nosotros lo echamos. Vamos a buscarlo allá. ¿A quién? Al que es el bastardo, al que es el hijo de una prostituta. ¿Y dónde está? Rodeado de ociosos.
¿Notan cómo Dios empieza a probar la humildad de su pueblo? ¿De verdad ustedes se arrepintieron? Vamos a ver cuán humildes son. Y vamos a ver si están dispuestos a ir a buscar a su líder allá. El Dios soberano planeó todo esto para probar el corazón humilde de su pueblo. Si de verdad ellos estaban humillados, iban a estar dispuestos a buscar a ese líder en ese sitio, aunque eso requiriera que ellos se humillaran hasta lo profundo, para lo que en Israel significaba en ese entonces todo lo que acabamos de mencionar. Es una verdadera humillación. Quien antes era despreciado, ahora es el único candidato entre todos los hombres para ser el caudillo del pueblo. El pueblo estuvo dispuesto a soportar la humillación con tal de obtener salvación y entonces aprobaron esta prueba, valga la redundancia, este examen que les hizo Dios, y Dios vio un corazón humilde en sus corazones. Dios ahora va a pelear por su pueblo por medio de un hombre que él mismo levantó. Este hombre habló todas las palabras del pueblo delante de Jehová. Lo dice el texto, ¿verdad? El versículo 11 dice: entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Eso quiere decir que Jefté puso a Dios como testigo. Dios, vea, ellos me están poniendo a mí como líder. A mí, que antes me desecharon. A mí, que soy un bastardo. A mí, que estaba rodeado de hombres ociosos. Ellos me pusieron a mí como líder. Que el Señor sea testigo de lo que aquí está ocurriendo. Esto es impresionante, mis hermanos, cuando lo entendemos así en su contexto. La misericordia siempre será inmerecida, pero el método para repartir la misericordia siempre será un método justo. Por eso decimos que Dios siempre aplica su misericordia de manera justa. ¿Y cuál es el método entonces justo de Dios? Dar misericordia a corazones humillados. ¿Lo vimos? Dar misericordia a corazones humillados. Y en este sentido Dios está aplicando su misericordia, pero también está aplicando su justicia. Ahora bien, también tenemos que entender ya un asunto en la naturaleza del ser humano, porque la naturaleza del corazón humano no se va a humillar por sí solo. Nosotros somos tercos, ¿verdad? Pero Dios, para aplicar su misericordia de manera justa, interviene en el corazón humano. ¿Para qué? Para humillarlo. ¿Cómo? Por medio de su Santo Espíritu. Es su Espíritu el que nos habla y nos convence de nuestro pecado y nos dice: humíllese delante de la poderosa mano del Señor. Y ahí, humillados, entonces Dios dice: en este corazón yo me glorificaré. En este corazón yo me glorificaré expresando mi misericordia. ¿Le expresa Dios su misericordia a los soberbios? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De hecho, la humildad es la puerta de entrada a la salvación, mis hermanos. Si nosotros nos ponemos a pensar en el Evangelio, no se puede creer que el Evangelio es sin ser humilde. Y por tanto, si alguien es soberbio enfrente del mensaje del Evangelio, ¿qué recibe? No recibe salvación, no recibe gracia. El método entonces que Dios usa para entregar la gracia inmerecida, la misericordia inmerecida a los hombres malos, es que estos hombres malos se avergüencen de su maldad. Hombres malos con corazones humildes, que estos corazones son labrados por Dios mismo en su interior. Y ahí Dios está aplicando su misericordia de manera justa. Vuelvo al ejemplo del inicio. Dios no es aplicando misericordia al malo y olvidando al bueno. Ese no es Dios. Dios tiene a todos los malos delante de su rostro, pero aplica misericordia al malo que tiene un corazón humillado. No aplica misericordia al malo que tiene un corazón soberbio. Amén. ¿Aplicó Dios su misericordia cuando nosotros fuimos salvos? Es la mayor expresión de misericordia que nosotros podemos pensar. Bueno, ¿a quién le da Dios ese regalo de salvación? A los humildes, a los que se humillan, a los que reconocen su condición, a los que aceptan que son pecadores delante de Dios. Esto nos lleva al siguiente punto, entonces. Dios aplica misericordia dentro del marco de la legalidad. Dios no se salta procesos legales para ser misericordioso. Dios aplica su misericordia dentro del marco de la legalidad. Vamos a leer desde el versículo 12 ahora hasta el versículo 28. 12
Jueces 11, del versículo 12 al versículo 28. Aquí hay muchos detalles históricos que usted va a notar ahí, pero vamos a explicarlos de una manera un poco sencilla. Versículo 12 dice, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Palabra importante ahí, mi tierra. ¿Esa tierra le pertenece a quién? A Israel. Y así lo está expresando Jefté. Y le está diciendo a los amonitas, ustedes están viniendo y están atacando mi tierra. Bueno, versículo 13, el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó, ¿qué dice? Mi tierra, cuando subió a Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues, devuélvela en paz. Esto es como dos hermanitos peleando por el juguete y diciendo quién es de quién es el juguete, ¿verdad? Y uno está jalando por un lado y el otro está jalando por el otro lado. ¿Qué es mío? No, ¿qué es mío? Bueno, el asunto es, si la tierra no es de Israel, e Israel dice que la tierra es de ellos, ¿es esto justo o es injusto? Es injusto. Lo es. Porque si la tierra no es de ellos, ellos no se pueden apropiar de eso. Pero por otro lado, si la tierra es de ellos y son los otros los que se están apropiando de su terreno, ¿sería justo hacer una guerra ahí? Sí, porque están recuperando aquello que es suyo. Entonces aquí lo que estamos analizando es un dilema de justicia. Vamos a seguir y ya luego nos vamos a meter de lleno en esto. Versículo 14, y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, y aquí viene un discurso enorme, este mensajero tuvo que haberse memorizado todo esto, yo no sé qué, ¿verdad? Pero es un discurso bastante complejo, ¿verdad? Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cádiz. Esto nos da una ruta del camino que hizo Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Versículo 17. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom. Esta era tierra que no era de ellos, donde está Petra, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hay profetas que mencionan que las personas ahí en Edom, los edomitas les cerraron puertas a los israelitas cuando estaban huyendo de los enemigos? Bueno, esos son los edomitas. Israel es consciente de que Edom no es tierra suya y por tanto envían mensajeros a los edomitas diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. No que me la des, déjame pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó, envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cádiz, en el desierto. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom. Vean, están respetando justamente los parámetros. Edom no los dejó pasar por en medio, entonces Israel está bordeando Edom. Y la tierra de Moab. Y viniendo por el otro lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Amón, que esto es lo que nos tienen en esta discusión. Y no entró en el territorio de Moab, porque Amón es territorio de Moab. Arnón, perdón, es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Hasta el momento todo está siendo demasiado político, demasiado democrático, demasiado... no hay ninguna transgresión. Versículo 20. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio. Hasta ahí todos los reyes habían hecho exactamente lo mismo. Simple y sencillamente no daban permiso. Pero vean lo que hace este rey. Sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. ¿Qué es lo justo? Que Israel se defienda. Y si Israel gana, ¿qué es lo justo? Que ellos tomen la tierra. ¿Están conmigo, mis hermanos? Versículo 21. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. ¿Por qué todo este contexto? Porque entonces
La tierra es de los israelitas. Y cuando Jefté está enviando mensajeros, está siendo bueno y les está diciendo, ¿por qué razón ustedes mejor váyanse y ya? Pero ellos están mintiendo. Sigue el discurso. Vean que el mensajero todavía tiene que ejercer, no sé, su memoria, su lectura, ¿verdad? Versículo 23. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Es un argumento bastante lógico. Voy a hacer aquí un pequeñísimo paréntesis. Vean que aquí se le está escribiendo al rey de los amonitas, de Amón, ¿verdad? Quemos, cuando usted hace un estudio histórico, no es Dios de los amonitas, es Dios de los moabitas. Entonces, es muy normal que en aquellos libros que usted lee de 101 errores en la Biblia, este versículo aparezca ahí, ¿verdad? Y digan, eso es un error histórico, porque Quemos es Dios de los moabitas, no de los amonitas. Sin embargo, bueno, los moabitas y los amonitas son prácticamente hermanos, ¿verdad? Están completamente juntos. Y por otro lado, cuando usted lee el capítulo 10, ahí hay un desenfreno de dioses y de una mezcolanza, ¿verdad? Que más bien lo que el texto sugiere es que el Dios de Amón está adorando al Dios de Moab, ¿verdad? El Dios de Amón, ¿saben quién es? Es bastante popular. No es Quemos, es Moloc, ¿verdad? Y ¿saben quién es Moloc, verdad? Últimamente se ha hecho muy famoso porque lo comparan mucho con este tema del aborto, ¿verdad? Moloc era aquel dios que tenía sus brazos de hierro y hacían sacrificios humanos y ponían a los bebés, ¿verdad? Dice que incluso abrían a las mujeres en cinta para sacar a sus criaturas y ponerlos en ese dios y que murieran quemados, ¿verdad? Bueno, ese sacrificio es muy similar a lo que está ocurriendo hoy de manera casi invisibilizada, ¿verdad? Pero bueno, sigamos leyendo, vamos a ver, a llegar hasta el versículo 28. Aquí viene un argumento súper interesante. Este mensajero, yo no dejo de pensar en él, ¿verdad? Él tuvo que haber sacado pecho, porque vean que él está llevando ese mensaje a un rey, y es un mensaje bastante confrontativo. O sea, no es Jefté hablando, es el mensajero de Jefté. Y cuando él está diciendo esas palabras, él tuvo que haber sacado pecho, ¿verdad? Porque no podía parecer cobarde al decir todo esto. Versículo 25 dice, ¿eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Vean el punto. ¿Se recuerdan quién es Balac? Rey de Moab en tiempos de qué profeta? De Balaam, ¿se recuerdan? Balaam, el profeta aquel del burrito, bien famoso. ¿Qué hizo Balac cuando vio la cercanía de los hijos de Israel? No dijo, ataquemos porque están en nuestra tierra. No, él sabía que esa tierra les pertenecía. ¿Y qué hizo? Mandó a llamar a un profeta para que los maldijera. Pero no le salió, ¿verdad? Y más bien maldijeron a los moabitas y ya usted sabe el resto de la historia. Pero hasta Balac, que era un rey bastante respetado, dicho sea de paso, en el tiempo de Jueces tuvo que haber sido un rey sumamente popular, porque ya esto yo creo que es como la segunda mención de Balac en el libro, ¿verdad? Balac, que era un rey sumamente respetado, respetó justamente los límites territoriales de Israel. Pero ahora viene este rey y no quiere respetarlo. Entonces, lo que Jefté dice a través de su mensajero es, ¿acaso es usted mejor que Balac? Aquel Balac que tiene fama. Usted no es nadie y usted no está respetando como Balac sí respetó. Versículo 26, cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hezbón, o sea, vean la cantidad de tiempo que tenemos acá. 300 años. Hágase de cuentas que España venga hoy y diga que Costa Rica es territorio de ellos. ¿Se dan cuenta? Porque los años en la Biblia a veces parecen demasiado lejanos. Pero vamos a ver, apenas nosotros vamos al Bicentenario. Es como que España venga y diga, no, ustedes no son un país independiente ni soberano, pertenecen a nosotros, son una colonia nuestra. ¿Se imaginan? Hemos estado 300 años, bueno, nosotros no, pero ellos están diciendo acá en el texto bíblico, hemos estado 300 años acá y ustedes nunca han dicho nada. Y ahora vienen y dicen que esta tierra es de ustedes.
Dice, 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están dentro del territorio de Arnón. ¿Por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, que nos arroja su justicia, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Estamos hablando de un Dios misericordioso, pero también estamos hablando de un Dios justo. Y está a punto de aplicar su misericordia de manera justa. Vamos a hacer aquí una recapitulación de lo que acabamos de leer de manera rápida. Bueno, tenemos que afirmar de nuevo que Dios no es injusto, y Dios, al ser el ser más justo de todo el universo, toda justicia que el hombre comunica es un producto de la imagen de Dios que está en ellos. Si nosotros tenemos ahorita un órgano legislativo que regula la justicia nacional, eso es producto de la imagen de Dios en nosotros. Que al hombre le indigne que otro hombre mate es producto de que somos hechos a imagen de Dios. Toda justicia viene de Dios. Cuando Dios aplica su misericordia, no solamente lo hace en corazones humillados, sino que también lo hace respetando el marco de lo legal. Dios no puede renunciar a uno de sus atributos para expresar otro de sus atributos, ¿verdad? Dios no puede renunciar a ser un Dios justo para ser un Dios misericordioso. Dios no puede renunciar a ser un Dios de ira para ser un Dios bueno. Dios no renuncia a uno de esos atributos para expresar otro. Sus atributos están siempre ahí. Es Dios entero en su esencia. En este contexto, entonces, la misericordia de Dios tiene nombre, y es liberar a Israel de sus enemigos opresores. Dios va a ser misericordioso liberando a Israel de sus enemigos. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Bueno, aquí viene lo justo. Primero, Jefté envía mensajeros al rey de los amonitas, pregunta por la causa del conflicto. El rey de los amonitas responde que ellos tomaron su tierra, pero ahí siguen en todo el alboroto, y esto no es para nada un detalle insignificante. Estos pueblos, si usted se pone a analizar, son una representación de Dios. Cada pueblo representa a su Dios. Y cuando los amonitas le están diciendo a Israel, usted tomó lo nuestro, no solamente están ofendiendo la moral de los israelitas, sino que están diciendo, su Dios es un Dios injusto, y los manda a hacer aquello que es injusto. Por esa razón, entonces, Jefté se defiende, y defiende con argumentos a favor de la justicia que el pueblo, la justicia del que el pueblo habitó ahí por tantos años, y todos estos detalles que ya estudiamos. Hasta aquí vamos todo bien. Pero si usted es alguien quisquilloso, ¿verdad?, muy probablemente se esté haciendo la siguiente pregunta. Henry, todo esto suena magnífico, suena bien bonito. Pero alguien podría objetar y decir, ¿acaso Israel no tomó la tierra que no le pertenecía cuando conquistó Canaán? Dios los mandó a conquistar tierras a los israelitas. ¿Les pertenecían esas tierras a otros pueblos? ¿Fue injusto Dios al pedirles eso? ¿Verdad que son preguntas difíciles, hermano? Estudiándolas dentro del marco de lo que estamos estudiando. Bueno, piensen lo siguiente. Ante esta respuesta vamos a decir, la tierra de Canaán pertenece a Israel desde que Dios le dio el derecho de poseerla. Porque Dios, al ser creador, es el absoluto gobernador y administrador de su creación. Lo que Dios dice que es para Israel, es para Israel. Israel no está abusando de otras naciones tomando sus tierras de manera antojadiza. O sea, Israel no es, vamos a tomar esto y esto. No, Israel está obedeciendo, incluso con límites geográficos, cuál es la tierra que tienen que poseer. Israel toma aquello que Dios le entrega, con fronteras debidamente establecidas. No obstante, cuando los amorreos se levantaron contra Israel, Dios fortaleció a su pueblo y entregó las tierras enemigas en sus manos. El ejemplo que acaban de mencionar acá. Ellos se levantaron, empezaron a hacer la guerra, los vencieron, entonces quedaron despojados de su tierra, Israel la toma. ¿Está en su derecho justo? Sí, está en su derecho justo. Básicamente, Dios firmó el título de propiedad.
Eso es lo que está pasando. Dios firma el título de propiedad. Y esto lo entendieron los reyes anteriores y respetaron esos límites. Vean, acá hay algo muy interesante que la verdad yo quedé meditando en esto bastante tiempo. La misericordia de Dios está liberando a Israel, pero la misericordia de Dios se expresó de una forma justa. Si los amonitas hubiesen dado marcha atrás en su afán de capturar la tierra que no les correspondía, vean que 2 veces mandaron mensajeros. Jefté. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen dado marcha atrás? No hay ningún parámetro de justicia que se haya quebrantado. Pero ¿qué pasa? Si ellos hubieran hecho eso, Dios los hubiese dejado tranquilos en su tierra. Pero ¿cómo fueron ellos? ¿Humildes o soberbios? Soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Israel fue humilde al buscar a Jefté? Sí. ¿Amón fue soberbio al querer poseer la tierra que no le pertenecía? Sí. Entonces Dios en el mismo instante va a expresar su misericordia a los israelitas y su justicia a los amonitas. Exactamente en el mismo instante. Es asombroso, hermanos. Es un Dios que no se puede dividir. Vamos a ver, yo no puedo estar enojado y feliz al mismo tiempo. No es mi naturaleza, ¿verdad? Somos, y más que todos los hombres, ¿verdad? Que nos podemos enfocar solo en una cosa a la vez. Pero imagínense la naturaleza de Dios expresando sus atributos. En el mismo instante en el que Él está expresando misericordia para su pueblo, está expresando su justicia contra los amonitas. El comportamiento de Israel es muy diferente al comportamiento de los imperios antiguos. Y en esto se ve también que Dios no transgrede los parámetros de la justicia. Vean lo interesante. Israel simplemente debía poseer aquella tierra que le fue prometida, con límites geográficos debidamente establecidos. Pero los grandes imperios de antes, ¿qué querían? Expandirse y expandirse y expandirse y expandirse. Cuando Roma empieza, bueno, no me voy a meter aquí en detalles por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y hoy hay restricción. Pero cuando Roma inicia con 2 hermanos. Esa es la historia mítica del inicio de Roma, ¿verdad? Tal vez ya la hayan escuchado en algún documental o algo por el estilo. Rómulo y Remo, ¿verdad? Y esos 2 personajes, simplemente ellos 2, que bueno, hay toda una historia, ¿verdad? Que ellos eran de una familia real, pero que los echaron, los pusieron en una canasta como Moisés, valga la aclaración, ¿verdad? Probablemente nos estén robando ahí parte de la historia. Y la canasta se fue por un río, que una loba se los encontró, que la loba los amamantó, que ellos crecieron, que luego fueron a hacer venganza a su lugar, que luego se fueron y vieron un terreno y dijeron, este terreno está bonito, hagámoslo. Por ahí hicieron un augurio, consultaron a las aves que estaban volando de cierta forma. Uy, sí, las aves están volando así, entonces el terreno va a ser acá. Rómulo, entonces, por consultar a las aves, dijo, yo voy a ser el que va a gobernar. Puso los límites, si alguien traspasa los límites va a morir. Y Remo no le gustó, traspasó los límites, Rómulo lo mató. En ese instante, empezaron una nación, pero no tenían población, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a buscar a los vagabundos de otras regiones, los llamaron, pero eran solo hombres, no tenían mujeres. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron donde unas mujeres, labinas, hicieron una fiesta, las raptaron, las violaron, tuvieron hijos con ellas, y así empieza Roma. Vean qué historia más bonita, ¿verdad? Pésima historia. Pero ¿cómo empieza Roma? Con un lugar que según los historiadores se llama Roma Quadrata. Era una Roma cuadrada, un pedacito. Pero usted ve el avance de Roma y ¿qué pasa? Expansión y expansión. No estaban saciados, siempre querían más, y más, y más, y más. ¿Ve usted eso en Israel? A Israel le dijeron, usted va a poseer de acá a acá. Israel respetó eso. Y paréntesis, al día de hoy están sufriendo las consecuencias. Hoy, literalmente hoy, están sufriendo las consecuencias de querer usar el territorio que Dios les ha dado. ¿Verdad? No me quiero meter mucho en este tema, perdón, mis hermanos, porque yo hablo mucho, pero ya voy a terminar. Cuando usted vea las noticias y vea palestinos, y solo mencionan ese nombre, palestinos, por aquí, palestinos por allá. ¿Entendemos qué son los palestinos? ¿Qué son los palestinos? Básicamente son personas que quieren habitar Israel sin ser israelitas.
Pero los palestinos hoy en día, por todos los noticieros mediáticos, están puestos como las víctimas, cuando realmente son ellos los que están haciendo lo que no les corresponde. Israel tampoco es un santo, ¿verdad? Y entendemos que ellos mandan sus misiles y todo esto. Son seres humanos, todos los seres humanos somos pecadores y ellos también son seres humanos. Están en una condición espiritual fría, lo están. No hay que, tampoco vamos a ser aquí mesiánicos, judaizantes, ¿verdad? Y defender en todo a Israel. Israel ha cometido errores. Pero al mismo tiempo están defendiendo una tierra que les tocaba. Pero han querido expandirse. Hermanos, vean un mapa del final de su Biblia de Israel y compárenlo con un mapa de hoy de Israel. Ahí es la misma porción. Ellos no tuvieron el comportamiento de esos imperios, no tuvieron ese deseo de querer más y más y más y más y más. Quisieron lo que Dios les había prometido, punto final. En algunos casos, como en el libro de Jueces, no obedecieron al exterminar a las personas que estaban ahí como tenían que hacerlo y recibieron las consecuencias por eso. Pero no se salieron de la conquista de sus límites. Hubo justicia ahí, hubo justicia. Y eventualmente, ya eso por una lección de escatología, Dios les va a dar el terreno que Dios les prometió. Y ya eso es otro estudio, ¿verdad? No nos vamos a meter en eso. Pero vea que hasta el día de hoy está el conflicto. Pero Israel sigue teniendo el mismo pedacito. Roma quiso más. ¿Qué es Roma hoy? Grecia quiso más. ¿Qué es Grecia hoy? Israel se conformó con lo que Dios le había prometido y eso era lo que tenían que obtener. Ahora entonces, mi último punto del día de hoy es que cuando Dios aplica la misericordia, vence la injusticia. De manera muy rápida, porque yo sé que tal vez me estoy extendiendo un poco, vamos a capítulo 11, versículo 29 al 33. 29 al 33, dice así: Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. En esto de todo no voy a hablar hoy, es para la próxima semana. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Dios aplicó la misericordia, sí, los libró de los opresores. Aplicó la justicia, sí, vengó la soberbia de los amonitas. Y ahí está Dios siendo misericordioso y justo al mismo tiempo. En esta porción entonces volvemos a ver algo que había sucedido, que no había sucedido antes, desde el capítulo 6. El Espíritu de Jehová vino sobre un hombre. La última vez que leímos esto fue en los principios de la vida de Gedeón. Y ya no habíamos vuelto a leer más que el Espíritu de Jehová viniera sobre alguien. Y aquí está ocurriendo de nuevo, porque la victoria de esta pelea es de Dios, no es de Jefté. No es Jefté peleando, es Dios peleando. Y es Dios que está aplicando la misericordia a un pueblo que está arrepentido. Y es el mismo Dios que está aplicando la justicia a un pueblo que es soberbio y orgulloso, como lo son los amonitas. Dios los está entregando en sus manos. Y el Dios de misericordia está viendo la actitud de su pueblo y por tanto Él expresa su misericordia y al mismo tiempo está viendo la soberbia de los amonitas y Él expresa su justicia. Jefté, del hombre de quien estamos estudiando, vamos a estudiar un poco más adelante. Sin embargo, nosotros vamos a decir lo siguiente: Jefté fue un libertador temporal. ¿Sí? ¿Tuvo errores Jefté? De esos errores vamos a estudiar la próxima semana. Pero años más tarde, Dios descendió para ser el libertador eterno. Sin errores, sin pecado en él. Dispuesto a mostrar su misericordia, ¿a quiénes? A todos aquellos que un corazón humilde reconocen su situación de pecadores y se arrepienten. ¿Y su justicia a quiénes? A los que tienen un corazón soberbio. Ahora la pregunta es, ¿Dios siempre ha aplicado su misericordia de manera justa? ¿Siempre ha sido así o esto es solo un caso esporádico? Siempre Dios ha aplicado su misericordia de manera justa y basta con observar la mayor expresión de misericordia que al mismo tiempo es la mayor expresión de justicia de Dios. ¿Cuál? La cruz. La cruz.
Porque Dios nunca había expresado tanta misericordia como lo hizo en la cruz. Y Dios nunca había expresado tanta justicia como lo hizo en la cruz. Es el clímax de esos atributos. Ahora, comparemos los enunciados que estudiamos el día de hoy con el ejemplo de la cruz. Enunciado número 1 fue: Dios aplica su misericordia en corazones humildes. Bueno, Cristo vino predicando un mensaje de arrepentimiento y fe. La esencia del mensaje del Evangelio es humildad. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Usted no puede arrepentirse y creer en el Evangelio sin ser humilde. Otros soberbios dijeron: puede venir algo bueno de Nazaret. Pero los corazones humildes dijeron: ¿a quién iremos sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida para nosotros. El segundo enunciado fue: Dios aplica su misericordia en el marco de la legalidad. Bueno, Cristo murió. Porque la paga de nuestro pecado era muerte, la paga legal de nuestro pecado era muerte. ¿Y Cristo qué hizo? Murió. ¿Se saltó algún proceso legal? No. Y en su obediencia y en su muerte, Cristo nos representa. No hubo nada ilegal. Él murió porque la paga del pecado es muerte. Y en la cruz clavó el acta de los decretos que nos era contraria. El Dios que aplica la misericordia vence la justicia, era el tercer enunciado. Bueno, Dios vence la injusticia del enemigo y Dios juzga la injusticia del incrédulo en la cruz. La misma cruz que comunica la misericordia de Dios comunica su justicia. Siempre que Dios aplica misericordia, lo hace de manera justa. Amén. Yo no le puedo decir al Señor: cometí un crimen, Señor, por favor, no quiero pagar absolutamente nada en mi vida de este error. En su justicia, incluso Él va a permitir que yo pague las consecuencias de mis errores terrenales, aunque yo ya sea un creyente. Esa semana me dijeron una noticia bastante triste. Una persona, un hijo de Dios, creyente, yo vi frutos de su fe, pero tenía cuentas que pagar en su vida antes de Cristo. Un retén, lo vi, está preso en este momento. La persona con la que hablaba me decía: dije, Henry, son consecuencias de nuestra vida. En el momento en que nosotros somos salvos, tenemos una recompensa eterna en el cielo, con Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que vamos a librarnos de la justicia terrenal. Cuando una persona es salvo y se arrepiente de sus pecados y tuvo toda una vida de fumador activo, que no se queje delante de Dios por ser Dios injusto cuando muera de cáncer en sus pulmones. No fue injusto Dios. Él está cargando con las consecuencias de los actos de su vida. ¿Entendamos el punto, mis hermanos? Dios no se salta ningún proceso justo, de justicia. Dios siempre aplica la justicia de una manera correcta. Mi conclusión entonces el día de hoy es: Jesús es mejor que Jefté. Jesús es mejor que Jefté. Dios, por medio de Jefté, expresó misericordia temporal para el pueblo de Israel, pero por medio de Jesucristo expresa misericordia eterna. Cristo fue sin pecado, Jefté no. De eso vamos a hablar la otra semana. En Cristo, todos los que nos hemos humillado en arrepentimiento y en fe, podemos estar seguros y confiados. Su misericordia es eterna para nosotros y su justicia siempre va a brillar. Y cuando alguien aplique injusticia en contra nuestra, Dios es un Dios justo. Yo daré el pago, dice el Señor, mía es la venganza. Hermanos, todo lo que vimos el día de hoy, yo creo que hace énfasis en lo que pusimos de título. Dios aplica justamente su misericordia. Y ahí es donde nosotros caemos de rodillas y decimos: Señor, gracias. Porque soy salvo, y soy salvo de una manera legal. Dios no metió nada debajo de la alfombra para esconder, no. Dios me salvó de una manera legal. Y nadie me puede acusar delante del Señor. Amén. Eso es para caer humillados delante de Él. Vamos a terminar orando, mis hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu salvación, por tu misericordia expresada para nosotros. Y te pedimos en este momento que nos ayudes a alabarte por esta grande misericordia que tú has tenido. Tuviste misericordia de tu pueblo levantándoles un hombre como Jefté, pero tu misericordia eterna por los siglos de los siglos es manifestada por medio de Cristo Jesús. Y tú nos diste fe para creer en ti, Señor. Gracias por eso, no lo merecemos y tú lo hiciste. Ayúdanos a vivir una vida que refleje el agradecimiento que tenemos por la justa misericordia que tú has aplicado para nuestras vidas. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas el día de hoy y en tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.